Llovía a cántaros y me quedé encerrado afuera. A través de la puerta de cristal reforzado del refugio de emergencia, pude ver el rostro de Elena, mi esposa desde hacía 6 años, mirándome fijamente, no con arrepentimiento ni con culpa, sino con cálculo. Detrás de ella estaba Derek Chen, su exnovio de la universidad, con la mano posesiva sobre su hombro. El coordinador del refugio decía algo, señalando la sala abarrotada, pero Elena no luchaba por mí, asentía, mostrando su acuerdo. «Lo siento», articuló a través del cristal, y luego se dio la vuelta, sellando la puerta con un siseo neumático. Un huracán de categoría 5, vientos que ya alcanzaban los 145 kilómetros por hora y estaba en el lado equivocado del único refugio habilitado en 20 millas. Derek me sonrió por la ventana antes de arrastrar a Elena hacia la multitud. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposa acababa de elegir a su exnovio por encima de mi vida. 6 años antes había conocido a Elena Rodríguez en una recaudación de fondos para un hospital. Estaba en su residencia, agotada pero radiante, hablando con pasión de oncología pediátrica. Yo era ingeniero estructural en una empresa mediana, nada del otro mundo, pero se reía de mis chistes sobre muros de carga y decía que tenía ojos amables. Nos casamos rápido, demasiado rápido, decía su madre, pero Elena afirmaba saber lo que quería. La apoyé durante los brutales últimos años de la residencia. Semanas de 60 horas donde dejaba la cena en la nevera, recogía su ropa de la tintorería y me encargaba de todas las tareas del hogar para que ella pudiera centrarse en salvar vidas infantiles. Cuando consiguió su primer puesto en el Hospital General del Condado, yo era quien sostenía el champán, aplaudiendo con más fuerza que nadie. Ganaba buen dinero, más que yo, pero eso nunca me importó. Me importaba que volviera a casa cansada pero realizada, que estuviera marcando la diferencia. «Eres mi roca», solía decir, besándome la frente. «No podría hacer esto sin ti». La creí, mirando hacia atrás ahora, de pie bajo ese viento aullante mientras los escombros empezaban a volar. Debería haberme dado cuenta cuando dejó de decirlo. Las señales empezaron siendo pequeñas. 3 meses antes de la tormenta, Derek Chen regresó a la ciudad, un puesto de consultor de alto nivel en una empresa tecnológica. Elena lo mencionó casualmente durante la cena, demasiado casualmente, como si hubiera practicado el tono. «Ah, ¿recuerdas a Derek de la universidad? Está aceptando un puesto aquí. ¿No es gracioso?» Recordé a Derek por sus historias. El chico mimado, premedicina hasta que se cambió a negocios. Hizo una fortuna en consultoría de startups, el que le rompió el corazón al elegir su carrera por encima de su relación. «Qué bien», dije, y volví a mi pasta. Empezó a trabajar hasta tarde más a menudo. Nada dramático. 1 hora extra por aquí, un mensaje retrasado por allá. Cuando preguntaba, siempre había explicaciones. Casos difíciles, política del hospital, una nueva iniciativa que ella lideraba. Razonable, todo razonable. Luego sus hábitos telefónicos cambiaron. Empezó a atender llamadas en la otra habitación. Su pantalla estaba inclinada cuando enviaba mensajes. Turnos cortos, de esos que te dices a ti mismo que estás imaginando. No me imaginaba cómo se apartaba cuando la buscaba en la noche. «Estoy cansada», decía. «Qué día tan largo». Siempre es un día largo. 1 mes antes de la tormenta, teníamos que cenar con mis padres por su aniversario. Elena canceló 2 horas antes, alegando una cirugía de emergencia. Fui sola, puse excusas, vi la compasión en los ojos de mi madre. Elena llegó a casa a medianoche, maquillada a la perfección, sin un pelo fuera de lugar, sin sangre, sin cansancio, sin ninguna de las señales habituales de una cirugía de emergencia. «¿Qué tal estuvo la cirugía?», pregunté. Se quedó paralizada un segundo. «Bien, rutina en realidad. Resultó ser más sencilla de lo esperado». Era una mentirosa terrible. Simplemente no había querido verlo antes. La alerta de huracán empezó 1 semana antes. Categoría 3, dijeron al principio, luego categoría 4. Para cuando se elevó a categoría 5, las órdenes de evacuación eran obligatorias en las zonas costeras. Vivíamos lo suficiente tierra adentro como para evitar una evacuación obligatoria, pero las noticias recomendaban refugios para quienes estuvieran en zonas inundables o en edificios antiguos. Nuestro complejo de apartamentos era de los 70, con cimientos precarios. Quería ir al refugio. Elena se resistía. «Probablemente es excesivo», dijo, mirando su teléfono. «Estos lugares siempre se degradan. Más vale prevenir que curar. Odio esos refugios. Están agoblados, no hay privacidad. Hay gente por todas partes». Me miró y por un instante vi algo parecido a pánico en sus ojos. «¿No podemos quedarnos aquí?».
Pensé que le daban miedo las tormentas. No me di cuenta de que le daba miedo quedarse atrapada conmigo. El día antes de que tocara tierra, el hospital la envió a casa temprano. Tenían equipos reducidos, solo personal de emergencia. Elena se paseaba por el apartamento mirando su teléfono constantemente. ¿Quién te escribe todo el tiempo?, pregunté finalmente. Chat grupal del trabajo, dijo sin levantar la vista. Todos estaban asustados por la tormenta. Miré por encima de su hombro antes de contenerme. El mensaje en pantalla era de Derek. El refugio abre a las 4. Te guardaré un lugar. Bloqueó su teléfono rápidamente. ¿No tienes que empacar? Algo frío se instaló en mi pecho, pero no dije nada. Solo fui a empacar nuestras bolsas de emergencia. El refugio abrió a las 4 p.m. A las 5, la lluvia ya caía con fuerza. Las calles comenzaban a inundarse. Condujimos a través de condiciones cada vez más peligrosas. Elena apretaba los nudillos contra la manija de la puerta del pasajero. El estacionamiento del centro comunitario era un caos. Familias corriendo bajo la lluvia, niños llorando, voluntarios tratando de organizar a la multitud. La electricidad parpadeó una vez, 2 veces. Interiormente era un pandemonio. La coordinadora del refugio, una mujer agobiada con un portapapeles, intentaba mantener el orden. Todos los lugares estaban ocupados, gente hombro con hombro en catres y sillas. Vi a Derek inmediatamente. Estaba de pie en la esquina trasera, un área que parecía menos concurrida. Saludó. Todo el lenguaje corporal de Elena se cambió. Sus hombros se relajaron. Ella le devolvió la saludo. «Ahí está Derek», dijo como si fuera una coincidencia. Dijo que podría haber espacio en su sección. Nos abrimos paso por la multitud. Derek, de alguna manera, había conseguido 2 catres uno al lado del otro, más una silla plegable. Un lugar de privilegio en un refugio acoplado. «Hey», dijo, extendiéndome la mano con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «¿Qué tiempo tan loco hace fuera?» Le estreché la mano. Su apretón era deliberadamente firme, una muestra de dominio que se suponía que debía aceptar. «Gracias por guardar espacio», dije con calma. «De hecho», dijo Derek mirando a Elena, «solo me inscribí para 2 plazas. Son muy estrictos con el aforo». La coordinadora apareció a nuestro lado, nervioso y exhausto. «Lo siento, pero estamos al máximo. Código de fuego. Si no te preinscribieron, no puedo dejarte quedarte». Miré a Elena. Ella miraba a Derek. «Preinscribí a Elena», dijo Derek suavemente. «Hace un par de días, cuando vi el pronóstico. Pensé que necesitaría un lugar seguro». Se tiró hacia mí con fingida compasión. «Lo siento, tío. No me di cuenta de que ustedes 2 venían juntos. Pensé que estaría en el hospital». «Mentira, mentira». Suave, practicada y coordinada. Elena fundió su voz. «El hospital nos envió a casa temprano. No sabía que Derek me había registrado». «Bueno», dijo la coordinadora, ya dándose la vuelta. «Lo siento, pero no podemos exceder la capacidad. Señor, voy a tener que pedirle que busque refugio en otro lugar». «¿En otro lugar?», la miré fijamente. «Es un huracán de categoría 5. ¿Dónde exactamente es en otro lugar?» «Hay un refugio en la escuela secundaria, a unas 15 millas. Las carreteras se están inundando. Eso es una sentencia de muerte». La cara de la coordinadora mostró simpatía, pero no flexibilidad. «Lo siento, el código de incendios es el código de incendios». Miré a Elena, mi esposa, la mujer a la que había apoyado en todo. «Díselo», dije en voz baja. «Dile que eres mi esposa. Y vendrás conmigo». Elena abrió la boca, la cerró, miró a Derek. Esa mirada me lo dijo todo. «Yo», empezó Ryan, «el hospital todavía podría necesitarme. Debería quedarme en un lugar céntrico. Podrías probar en el instituto». «Elena, lo siento», dijo. Tenía los ojos húmedos, pero no se le movían los pies. «Lo siento». La mano de Derek estaba sobre su hombro, posesiva, reclamando. El coordinador ya me guiaba hacia la puerta. Otros voluntarios ayudaban, con rostros de disculpa, pero firmes. Afuera el viento aullaba. Los árboles se doblaban casi en horizontal. Los escombros volaban. «Por favor», dije una última vez mirando a Elena. Ella me observaba. El brazo de Derek la rodeaba. Lloraba, pero no se movía. La puerta estaba sellada. Me quedé allí parado bajo la lluvia unos 10 segundos,
observando a través del cristal reforzado cómo Elena se daba la vuelta mientras Derek la guiaba hacia el interior del refugio, mientras mi esposa prefería a otro hombre antes que a mí. Entonces un trozo de madera contrachapada pasó volando junto a mi cabeza y corrí. No pensé, no pude pensar. El instinto de supervivencia me dominó. Mi camioneta estaba aparcada en lo alto, al borde del aparcamiento. Me abrí paso hasta allí a través de un viento que amenazaba con derribarme. Dentro evalué mis opciones. El refugio del instituto era un suicidio. Las carreteras ya estaban inundadas, la visibilidad era casi nula. Para cuando llegara a la mitad del camino me habría salido de la carretera o aplastado por los escombros. Mi hogar era igual de suicida. Los cimientos de nuestro apartamento no aguantaban. Repasé mi mapa mental de la zona, intentando recordar mis estudios de ingeniería. Entonces lo entendí. El edificio Harrison, una vieja estructura que había inspeccionado hacía 2 años para una licitación de renovación. Construido en 1932, con una ingeniería excesiva para los estándares modernos, núcleo de hormigón y acero, un sótano que podría sobrevivir a una bomba. Estaba en ruinas, vallado, supuestamente vacío, pero sabía el código de acceso trasero por el estudio, y estaba a solo 3 kilómetros, principalmente a través de un distrito comercial donde los edificios servirían de cortavientos. Me lancé. El viaje fue una pesadilla. 2 veces acuaplané por zonas inundadas. Un cubo de basura rebotó en mi capó. Los semáforos se balanceaban violentamente en sus cables, pero lo logré. La valla ya estaba bajada. Aparqué en el garaje subterráneo, cogí mi bolsa de emergencia y bajé al sótano. El edificio crujía a mi alrededor, pero la estructura resistía. Tenía agua, algo de comida, una linterna. Me envolví en una manta de emergencia en el rincón más profundo del sótano y escuché cómo el mundo se desmoronaba sobre mí. Y pensé en el rostro de Elena a través de ese cristal, en el cálculo, en la decisión. Había estado tan ocupado siendo el marido comprensivo que me perdí al convertirme en el conveniente. La roca, la apuesta segura, el que siempre estaría ahí mientras ella exploraba si su primer amor aún ardía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? La preinscripción de Derek no fue improvisada. El refugio tenía plazas limitadas. Se había inscrito con días de antelación, sabiendo que Elena estaría allí, sabiendo que yo no. Lo habían planeado. Quizás no por el huracán, sino por el abandono. Habían visto la tormenta como una oportunidad. Se fue la luz alrededor de la 3ª hora. Me senté en la oscuridad total, escuchando el crujido del edificio, pero aguanté, y tomé una decisión. Si sobrevivía a esto, estaba acabado. Sin confrontaciones, sin explicaciones, sin rogarle que me eligiera. Simplemente estaba acabado. La tormenta duró 14 horas. Al amanecer subí del sótano y encontré un mundo transformado. El edificio Harrison había resistido tal como lo había calculado, pero afuera había devastación, árboles caídos por todos lados, edificios dañados, inundaciones en cada zona baja, cables eléctricos extendidos por las calles, olor a agua salada y destrucción. Mi teléfono estaba muerto, pero encontré una radio portátil en mi camioneta. Las noticias lo llamaban el peor huracán que azotaba la región en 50 años. Oh, daños catastróficos, múltiples víctimas mortales. El refugio había resistido, informaron. Todos allí estaban a salvo. Conduje a mi casa con cuidado, evitando escombros y secciones inundadas. Nuestro complejo de apartamentos se veía en mal estado. Daños en el techo, ventanas reventadas en los pisos superiores, árboles caídos, pero en pie. Nuestra unidad era un desastre. Una rama de árbol había atravesado la ventana del dormitorio. La lluvia había destrozado nuestra cama, nuestra ropa, todo en ese lado del apartamento. La sala estaba destrozada por el viento, pero yo estaba viva para verlo. Me quedé entre los escombros, y no sentí nada. Entonces oí su llave en la cerradura. Elena irrumpió por la puerta, parando en seco al verme allí. Su cara palideció. «Ryan, Dios mío, Ryan». La miré. Creí que se llevaba la mano a la boca.
Dijeron que había muertos, edificios derrumbados. Pensé que estabas muerta. Terminé en voz baja. Sí, apuesto a que sí. Se acercó a mí, pero retrocedí. No, Ryan, por favor, puedo explicarlo. ¿Puedes? Mantuve la voz serena, sin emoción. Explícame cómo tu exnovio te inscribió en un refugio con días de antelación, pero por alguna razón olvidó mencionarlo. Explícame cómo me miraste a través de ese cristal y decidiste quedarte con él. Explícame cómo me dejaste salir a un huracán de categoría 5. El refugio de la escuela secundaria estaba a 15 millas a través de cielos inundados. Ambos sabíamos que nunca lo lograría. La miré a los ojos. Lo sabías cuando me dejaste ir. Ella estaba llorando ahora, el rímel corrido. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Derek dijo que me había registrado y yo... Tú lo elegiste. Simple. Definitivo. Cuando llegó el momento, lo elegiste a él por encima de mi vida. No, Ryan, no fue así. Entonces, ¿cómo fue, Elena? Abrió la boca, pero no salió nada, porque no había ninguna explicación que lo hiciera mejor. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Ella se estremeció. No estamos... No me mientas. Ahora no. Me debes al menos eso. Sus hombros se hundieron cuando habló. Su voz era apenas un susurro. 2 meses desde que regresó. 2 meses. Mientras le preparaba la cena, le lavaba la ropa, era un pilar. ¿Te acuestas con él? Ryan, lo siento mucho. Asentí lentamente. Qué curioso que no me doliera tanto como esperaba. El dolor había ido aumentando tan poco a poco que esto era casi un alivio. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Me voy a quedar con mis padres un tiempo. Vas a buscar otro sitio donde vivir. Pediremos el divorcio en cuanto vuelvan a abrir los juzgados. Puedes quedarte con los muebles, la vajilla, lo que quieras de aquí. Ryan, por favor, ¿podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar. Tú tomaste tu decisión en ese refugio. Solo lo estoy aceptando. Fue un error, un terrible error. Estaba asustada y confundida y tú elegiste a Derek. Recogí mi bolsa de emergencia. Eso es todo lo que necesito saber. Por favor. Ella me agarró del brazo. No hagas esto. No tires 6 años por un error. Miré su mano en mi brazo, luego su cara. Tiraste 6 años cuando te acostaste con él. Tiraste 6 años cuando lo priorizaste por encima de mi supervivencia. Solo estoy terminando lo que empezaste. Me aparté y caminé hacia la puerta. «Te amo», me llamó. «Ryan, te amo». Me detuve en el umbral. No lo haces. Amas lo que amo por ti. Te encanta tener una roca, pero estás enamorada de él. Miré hacia la destrucción. Hacia atrás una última vez. Espero que valga la pena. Luego me fui. Mis padres me recibieron con fuertes abrazos y sin preguntas. Mi madre tenía una habitación lista. Mi padre me ofreció su camioneta de repuesto. Habían sabido que algo andaba mal durante meses. La semana siguiente fue un torbellino de limpieza tras la tormenta y planificación silenciosa. Trabajé remotamente cuando volvió Internet, ayudé a los vecinos a limpiar escombros y pasé las tardes buscando abogados de divorcio. No bloqueé el número de Elena, pero tampoco contesté sus llamadas. Dejó mensajes de voz, docenas de ellos. Los borré sin escuchar. Derek también intentó contactarme. Algún mensaje sobre hablar de hombre a hombre. Lo bloqueé inmediatamente 10 días después de la tormenta y volví al apartamento a buscar mis cosas. Elena estaba allí, con aspecto de no haber dormido en días. «Ryan», dijo desesperada, «por favor, ¿podemos hablar?» «No hay nada de qué hablar. Hay de todo que hablar. Nuestro matrimonio, nuestra vida, todo lo que construimos juntos». «Demoliste lo que construimos», dije, manteniendo la voz firme. «Tomaste una decisión. Ahora vive con ella». «Terminé con Derek», soltó. Hice una pausa mientras empacaba mis libros. «Felicidades. Lo digo en serio. Le dije que habíamos terminado, que quería arreglar las cosas contigo». «¿Y qué dijo?» Ella dudó. Dijo que estaba cometiendo un error. Me reí. Un sonido corto y amargo. Apuesto a que me sonaba. Círculo completo. El chico dorado rechazándote otra vez. Su cara se sonrojó. «Eso no es justo».
¿Justo? Me giré para mirarla de frente. ¿Quieres hablar de justo? Justo habría sido que lucharas para que me quedara en ese refugio. Justo habría sido que eligieras a tu marido en lugar de a tu ex. Justo habría sido que fueras honesta sobre la aventura en lugar de andar a escondidas. Lo sé que la arruiné, pero la gente comete errores, Ryan. La gente puede cambiar. No cometiste un error. Tomaste una serie de decisiones. Elegiste empezar una aventura. Elegiste mentir al respecto. Elegiste a Derek en lugar de a mí cuando literalmente importaba, vida o muerte. Volví a empacar. Esos no fueron errores. Así eres tú. Así no soy yo. Su voz se elevó desesperada. Estaba confundida y asustada, y Derek me recordó quién era yo. Antes de que te conformaras conmigo. No me conformé. ¿Tú no? La miré a los ojos. Sé honesta. Te casaste conmigo porque yo era segura, estable, todo lo que Derek no era. Te adoré, te apoyé, te hice la vida más fácil, y en el segundo que Derek regresó, en el segundo que mostró interés de nuevo, aprovechaste la oportunidad para ver si la chispa seguía ahí. Las lágrimas corrían por su rostro. No era así entonces. ¿Cómo era? Luchó por encontrar las palabras. Yo, no sé, me sentí halagada. Él me hizo sentir joven otra vez, emocionante, como cuando estábamos en la universidad y todo era posible. ¿Y yo te hice sentir vieja y aburrida? No, tú me hiciste sentir segura, amada. Eras todo lo bueno en mi vida. Tiempo pasado. Son. Tú eres todo lo bueno. Cerré la cremallera de mi bolso. Si yo fuera todo lo bueno, no habrías necesitado a Derek. Yo no lo necesitaba. Quería... Se detuvo. Dilo. Quería emoción, pasión, la forma en que él me hacía sentir. Las palabras salieron a borbotones. Quería sentirme como me sentía a los 23, cuando la vida era pura posibilidad y nada de responsabilidad. Pero eso era fantasía, Ryan. Eres real, eres lo que importa. Yo era real, corregí. Tiempo pasado. Elegiste la fantasía cuando importaba. Ahora estás atascada con la realidad. Y la realidad es que estoy harta. Recogí mis maletas y me dirigí a la puerta. Ryan, por favor. Estaba sollozando ahora. Por favor, no me dejes. No puedo hacer esto sin ti. Te necesito. Me detuve en la puerta. Necesitas un apoyo. Necesitas a alguien que se encargue de las partes aburridas mientras persigues la emoción. Eso no es amor, Elena. Eso es conveniencia. Es amor. Te quiero. Amas lo que hago por ti. Miré hacia atrás una última vez. Hay una diferencia. El divorcio fue sorprendentemente sencillo. Elena no impugnó nada. Firmó lo que los abogados le pusieron delante, aceptando cada término. Intentó contactarme un par de veces en esos primeros meses, correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes a través de amigos en común. Lo ignoré todo. Mis amigos estaban enfurecidos por mí. Los suyos intentaron hacer de pacificadores hasta que escucharon toda la historia, y luego guardaron silencio. Derek, según me dijeron por ahí, efectivamente la había dejado. Igual que en la universidad, había priorizado su carrera sobre el compromiso. Un trabajo de consultoría en Singapur. Se fue 2 semanas después de la tormenta. Elena intentó volver conmigo después de eso, más desesperada que antes. Hice que mi abogado enviara una orden de cesar y desistir. Me dediqué al trabajo, acepté proyectos más grandes, ascendí. Mi jefe, que también había pasado por un divorcio, lo comprendió y me dio espacio para reconstruir. 6 meses después de la tormenta, el divorcio fue definitivo. Lo celebré solo con una bebida en el porche de mis padres, viendo la puesta del sol. ¿Estás bien?, preguntó mi padre, uniéndose a mí. Sí, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Sí, lo estoy. Ella no era para ti. Ahora lo sé, asintió, bebiendo su propia bebida. Tu madre y yo nunca dijimos nada porque parecías feliz, pero vimos cómo era. Tú lo dabas todo, ella lo recibía todo. Pensé que eso era el amor, apoyarse mutuamente. ¿Apoyarse? Sí. ¿Martirizarse? No. Me miró con seriedad. El amor verdadero es una relación equilibrada. Lo que había era servidumbre con certificado de matrimonio. Lo dejé que se asentara. Tenía razón. Había estado tan ocupado siendo el esposo perfecto y comprensivo que nunca le pregunté si Elena era una esposa comprensiva. Había aceptado que su carrera era más importante. Su tiempo es más valioso. Sus necesidades son primordiales. La próxima vez, dijo mi padre,
Encuentra a alguien que dé tanto como reciba. La próxima, acepté. Un año después de la tormenta, dirigía un importante proyecto de infraestructura en el centro. Buen dinero, mejores perspectivas y un equipo que respetaba mi trabajo. Vi a Elena una vez en una cafetería cerca del hospital. Parecía Teresa, de alguna manera mayor. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Se quedó de pie como si fuera a acercarse. Negué ligeramente la cabeza y aparté la mirada. Volvió a sentarse. Terminé mi café, dejé una propina y salí a la luz del sol. Esa noche recibí un correo electrónico de ella. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Ryan, te vi hoy. Te veías bien, feliz. Me alegro. Sé que no quieres saber de mí. Lo respeto. Pero necesito que sepas algo. Tenías razón en todo. Elegí a Derek porque era emocionante. Te di por sentado. Te usé como birroca mientras perseguía la fantasía. Perderlo dolió, pero perderte me destruyó, porque Derek era un sueño febril, pero tú eras real. Estabas en casa, y no me di cuenta de lo que tenía hasta que te vi alejarte. He estado en terapia trabajando en mí mismo, entendiendo por qué saboteo las cosas. No cambia lo que hice. Nada puede cambiar eso. Pero quiero que sepas que lo sé. Sé que tenía algo valioso y lo tiré a la basura. Sé que lastimé al mejor hombre que he conocido. Sé que no merezco perdón. Solo espero que donde sea que la vida te lleve, encuentres a alguien que vea tu valor, que luche por ti como tú luchaste por mí, que te elija cada vez. Te merecías mejor que yo. Lamento no haberme dado cuenta antes. Elena. Lo leí 2 veces. Sentí un breve destello de reivindicación, luego solo tristeza. No por nosotros, sino por el tiempo perdido. No respondí. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Ella había elegido a Derek sobre mi vida en ese refugio, y esa era una línea que no se podía desviar. Borré el correo electrónico y seguí adelante. 2 años después de la tormenta, conocí a Jennifer en una conferencia sobre seguridad en construcción. Era manager de proyectos para una empresa rival, astuta y divertida y absolutamente reacia a aceptar mi «estás haciendo eso», dijo en nuestra tercera cita. ¿Qué cosa? Eso en lo que intentas manejar todo tú mismo, donde te haces pequeño para que yo me sienta cómodo. Se inclinó hacia adelante. No necesito que seas pequeño, necesito que seas tú. Fue discordante, revolucionario. Estoy trabajando en ello, admití. Bien, porque me gustas, Ryan, pero no busco una roca, ¿verdad? Busco una pareja. Puedo ser pareja, dije. Ella sonrió. Entonces intentémoslo de verdad. Lo tomamos con calma. Ella conoció a mis padres, yo conocí a los suyos. Discutimos sobre el trabajo, la política y si la piña pertenecía a la pizza. Me llamó la atención cuando recaí en viejos patrones. Aprendí a expresar mis necesidades en lugar de solo satisfacer las suyas. Fue un desastre, irreal, y nada que ver con mi matrimonio. Fue mejor. 3 años después de la tormenta, Jennifer y yo volvíamos de una escapada de fin de semana cuando pasamos por el antiguo centro comunitario donde había estado el refugio. Ahí fue donde sucedió, dije sin pensar. ¿Dónde qué sucedió? Le conté lo básico sobre Elena, pero no los detalles. Ahora se lo conté todo: la tormenta, el refugio, la elección, el abandono. Cuando terminé, se quedó callada un largo momento. «Te dejó afuera», dijo Jennifer lentamente, «durante un huracán de categoría 5. Sí, para quedarte con su exnovio. Sí». Ryan se detuvo y se giró para mirarme. «Sabes que eso es intento de asesinato, ¿verdad?» Parpadeé. «O sea, sé que fue grave». «No, me refiero a legalmente. Poner a alguien a sabiendas en una situación que pone en peligro su vida cuando tienes el poder de evitarlo. Eso es, como mínimo, negligencia criminal». Hablaba en serio. Podrías haber muerto. Pero no lo hice. Pero podrías haberlo hecho. Y ella eligió eso. Eligió la posibilidad de que murieras por encima de la incomodidad de decirle que no a su exnovio. Jennifer me tomó la mano. Eso no es solo traición. Es alguien que valoró tu vida menos que su conveniencia. Escucharlo expuesto así, crudo y legalmente, hizo que algo encajara en su lugar. Pasé 3 años pensando en ello como infidelidad, como abandono, como traición. Pero Jennifer tenía razón. Elena había tomado una decisión que podría haberme matado, y lo había hecho por un hombre que la dejó 2 semanas después. «Ya estoy bien», dije. «Sé que tú sí, estás mejor que bien, pero Ryan me apretó la mano. Sabes que yo nunca haría eso, ¿verdad? Lucharía con uñas y dientes para mantenerte a salvo siempre, pase lo que pase».
Lo sé. Bien, volvió a la carretera. Porque te mereces a alguien que luche por ti, que te elija, que no te abandone en un huracán por todos los exnovios del mundo. ¿Son muchos exnovios?, pregunté, intentando animar el ambiente. Todos los exnovios del mundo. Aún así te elegiría a ti. Sonreí. Me alegra saberlo. 5 años después de la tormenta, Jennifer y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en casa de mis padres. Nada del otro mundo, solo familia y amigos cercanos, la gente que importaba. Mi padre brindó por la colaboración y el equilibrio. Mi madre lloró de alegría. La hermana de Jennifer se burló de nosotros dos. Fue perfecto. Durante la recepción, vibró mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Oí que te casaste. Me alegro por ti. Mereces toda la felicidad del mundo. Se lo enseñé a Jennifer. ¿Vas a responder?, preguntó. Lo pensé. Pensé en el hombre que había sido, el que se habría angustiado por encontrar las palabras adecuadas, el que habría intentado que todos se sintieran cómodos. Luego pensé en el hombre que era ahora, el que sabía lo que valía. Borré el mensaje. No, dije, no lo soy. Jennifer me besó. Buena respuesta. Bailamos hasta medianoche, rodeados de gente que nos quería, que había luchado por nosotros, que nos elegía cada día. Y me di cuenta de algo. Que Elena me dejara fuera de ese refugio fue lo peor que me pasó en la vida. También fue lo mejor, porque me enseñó que merecía más que ser el apoyo de alguien. Merecía ser la elección de alguien, siempre, sin importar nada. Y con Jennifer finalmente lo fui. La tormenta había destruido mucho, mi matrimonio, mi confianza, mi antigua vida, pero también había allanado el camino para algo mejor, algo real, algo que valía la pena elegir. Y eso marcó la diferencia.